Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Emiliano Villalba y están escuchando un capítulo nuevo de Semanario de Moda con una gran audiencia en un gran lugar que se llama la Universidad de la Comunicación. Y pues quiero que mi audiencia nos salude y salude a todos los escuchas que nos están literalmente escuchando ahora. Qué bello público, me encanta, son muy padres. Y pues esta ocasión estamos de manteles largos con una persona increíble que se llama Amira Saim. Y vamos a hablar sobre periodismo de moda y cómo escribir la moda mexicana y latinoamericana, que es algo que estuvimos platicando unos días antes. Nos juntamos, hablamos, platicamos y creemos que es importante darle visibilización también a la moda latinoamericana. Y pues nada, quiero que Amira se presente, diga qué le gusta más, qué hace, qué disfruta hacer con respecto a la moda. Y de ahí vamos a empezar a conversar y comentar. Entonces, muchas gracias, Amira, ¿cómo estás? Muy bien, Emi, muy honrada de verdad de estar conversando contigo, quien no por estar aquí, no por nada, pero de verdad te admiro mucho. He seguido tu carrera desde hace un tiempo ya y muy agradecida con el equipo de Colectivo Diseño por el espacio. Y bueno, yo soy Amira Saim, soy venezolana, caraqueña, soy periodista de moda, trabajo en Condé Nast, soy mamá de 2 niñas y de la moda lo que más disfruto es hablar de moda. Perfecto. Sí. El lugar perfecto es aquí para hablar sobre moda. Vamos a comenzar con los inicios de cada uno. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué estudiamos? ¿Dónde hemos trabajado? Para que la gente que nos esté escuchando y que está aquí también presente pueda conocer un poco más de nosotros. Y pues nada, ¿cómo te preparaste o qué estudiaste y dónde has trabajado, Amira? Cuéntanos. Bueno, yo estudié Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, que básicamente es periodismo, o sea, te puedes ir por periodismo, audiovisual o publicidad, especializar, quiero decir. Yo me especialicé en audiovisual porque en algún momento pensé que iba a ser documentalista, todavía no lo descarto, pero creo que también el oficio de periodismo y de moda tiene algo de eso. Y luego hice un máster en comunicación de moda en el Instituto Europeo de Madrid, un año, y pensando que era un posgrado, un máster en periodismo de moda. A mitad del máster me di cuenta que no, que me había equivocado porque era marketing, comunicación de moda de una marca. Pero bueno, igual seguí adelante y fue muy bueno igual para mí porque me dio una visión muy 360 de la perspectiva de una marca, lo que necesita una marca comunicar, cómo funciona y cómo piensa una marca. Y ya desde el punto de vista periodístico ya yo estaba muy clara que lo que yo quería era trabajar en editorial, en medios, pero lo aproveché así, pues cuáles son las necesidades de una marca, qué te quieren contar, para uno también tener eso en cuenta. Y hice pasantías en una agencia de relaciones públicas, también para darme cuenta que no sirvo para eso. Y después hice ya pasantías en Harper's Bazaar, donde sí ya probé varias áreas, que sí, estilismo, pues como empezamos todos en el closet, con todo, pero bueno, ya estaba empezando la parte digital y era donde, como no le hacían caso, era donde te dejaban hacer más. Entonces escribir, editar, ahí fueron mis primeros pasos profesionales, porque antes ya tenía un blog también, como muy de mi generación también. Pero bueno, me regreso a Venezuela y empiezo a trabajar. Trabajé brevemente también en relaciones públicas de marcas de lujo, porque es donde conseguí trabajo y bueno, para hacer networking y también, bueno, trabajar. Pues entender, ¿no? La estructura. Sí, justo. Exacto. Y luego ya caí en editorial otra vez, en una revista que era muy importante en mi país, que se llamaba Complot, que era de estilo de vida, cultura y moda.
Y ahí sí fue una gran escuela. Tuve la suerte de estar con una editora que me enseñó muchas cosas del oficio y muchas cosas de la vida. Y de ahí, pues, como a los 2 años, emigro a México y entro a trabajar en una tienda de diseño latinoamericano de venezolanos, donde me permitió entrar en la escena del diseño mexicano, diseño emergente, que muchas marcas están aquí. Y ha sido muy lindo reencontrarme y con ellas. Y entonces empezar a curar marcas, a ver marcas y a darles también, porque era la directora de comunicación, y a generar contenido a partir de las marcas. Entonces era una muy buena combinación de lo que ella venía haciendo. Y en 2017 entro a Vogue como coordinadora digital, donde ya era crear contenido muchísimo. Y eso lo que pues me ha ayudado, y a todos los que hemos pasado por esa escuela, pues es a crear contenido de calidad, lo más calidad posible, dentro de una velocidad diaria importante. Y entender cómo funciona el mundo digital, cómo funciona las buscadoras, cómo funciona escribir para digital, y ponernos el mindset de que uno escribe para humanos y escribes para máquinas. Entonces, cómo crear contenido con ese mindset. Y hace 2 años asumí el rol de Senior Adaptation Editor, en el que lidero un equipo de editores de todos los títulos: Vogue, GQ, Architectural Digest, Glamour, Wired. ¿Se me escapa alguno? No. Y somos el equipo que edita el contenido global. O sea, todo el contenido que hacen otros GQs y Vogues del mundo, nosotros lo podemos tomar, lo editamos, lo tropicalizamos y lo hacemos relevante para la audiencia latinoamericana. Órale, qué padre, Ya, me encanta. Terminé. Muy bien, un aplauso, claro que Ahora sí. tú. Yo, híjole, pues yo estudié comunicación en la UNAM. Justamente, muy poca gente sabe que estudié también moda en el IES Moda Casa de Francia. Estudié un semestre, pero yo también descubrí que coser, patronar y todo lo que implica generar una prenda no es lo mío. Más bien, como que todo el tiempo siempre había querido escribir, ¿no? Desde la preparatoria, el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco, quise escribir y escribía literatura, o sea, poemas. Era el típico niño preparatoriano con pelo largo, hippie, escribiendo poemas. Y entré a moda, descubrí que no era mi pasión como tal, y me voy a comunicación, ¿no? Ahí entro, digamos que en una crisis, porque en la UNAM la comunicación y la moda como que son mundos que no se pueden mezclar, al menos en mi generación, y sufrí mucho realmente porque empecé a ver términos y cuestiones políticas, sociales, y lo que a mí me interesaba, que era la moda, pues no tenía cabida, porque decían, eso es para periodismo de espectáculos o periodismo que no tiene un riesgo como tal, como el famoso periodismo que todo el mundo conoce, Revista Proceso, La Jornada, etcétera, etcétera. Entonces, en un arranque de coraje, porque a mí me daba mucho coraje que los profesores me dijeran eso, pues dije, ¿cómo carajos no va a ser posible relacionar mi carrera o mi comunicación o la comunicación en periodismo con la industria de la moda? Y fue gracias a que en un grupo estudiantil, que teníamos una revista estudiantil que se llamaba Ipso Facto en su momento, que empecé a reseñar libros para un proyecto que se llama El Fanzine, que fue muy famoso en México hace unos años, y por azares del destino llegó a mí un libro que se llama Moda, Comunicación o En Comunicación, de Margarita Rivière, y esa fue como la entrada de decir, sí se puede hacer periodismo de moda, y sobre todo hacerlo de una manera pues responsable y con compromiso, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar ya en editoriales. Estuve en Revista Código, después en Harper's Bazaar, después en El Universal, y después me voy a trabajar con comunidades artesanales en Chiapas,
con una organización no gubernamental que se llama NGO Impacto, a quien les mando un saludo enorme, porque me enseñaron muchísimo de cómo es la otra parte y la otra cara de la moda que vemos y que consumimos y que muy poca gente conoce, ¿no? Y de ahí pues me paso, regreso a la ciudad y ahora actualmente me dedico a mi podcast, que ya tengo 2 años. Justamente ayer que estábamos grabando las charlas, me preguntaron, ¿cuántos años tienes con tu podcast? Y yo, 6 meses. Y no, 2 años, los cuales se han ido volando y creo que pues ha sido muy satisfactorio. Y regreso a la ciudad y entro a trabajar en Fashion Week México y ahorita estoy editando como toda la parte de comunicación en esta plataforma. Y pues ya, eso es lo que yo hago. Vale. ¿Cómo ves? Sí. Humildemente. Pero sí, llevamos un camino. Una de las cosas que estábamos hablando cuando nos juntamos para esto es, nos hicimos la pregunta de ¿por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué moda? Que te lo preguntamos nosotros, nos lo pregunta la gente. Entonces creo que es algo que sí me gustaría, o sea, ya que estamos aquí como pares, ¿por qué escribir de moda? ¿Por qué escribes de moda? Híjole, es que justo con esta pregunta en especial, que terminamos de colgar y fue como, ¿por qué escribimos moda? Y llevo todos estos días, toda esta semana preguntándome y justo haciendo esta reflexión. Creo que por qué escribir moda es en primera instancia, para entender nuestra realidad social. O sea, el periodismo tiene que ver justamente con la comprensión e interpretación de una realidad. Y simplemente está enfocada en una cuestión de indumentaria, o sea, de la acción del vestir. Entonces, para mí escribir de moda es justamente eso, entender la realidad desde un punto de vista diferente al que usualmente estamos acostumbrados a entender o verlo desde las noticias, ¿no? O sea, hace poco vi un reportaje que decía por qué es importante que los políticos se vistan como lo estamos viendo ahora en esta época de campañas y demás. Y me di cuenta justo eso, o sea, respondió, digamos, que mi pregunta, porque al final estás viendo una realidad, estás interpretando una realidad a partir de un hecho que es el vestir, ¿no? Y creo que por eso, o sea, creo que es mi reflexión final, pues, o sea, ¿por qué escribo en moda? Porque me permite ver al mundo desde otra perspectiva, desde la acción del vestir. Sí, yo igual, me quedé con la pregunta, bueno, porque si es algo en lo que pienso mucho, y esa es la respuesta, está igual para mí, como para entender el mundo, es una manera de entender el mundo, y si hay una parte también como de disfrute, o sea, de disfrutarlo, ¿no? Porque si hay una apreciación de lo bello, de lo bueno. Y también creo que, y quiero creer, que este oficio, que esta profesión, que es una palabra que tú usas mucho, si se hace con un compromiso, que se haga con un compromiso de hacer mejor la industria. Claro. Con la idea más grande de que la industria tenga un mundo mejor, ¿no? Con todo lo malo que pueda tener la industria, ¿no? Pero justamente está en nosotros, si hay una plataforma en la que trabajamos, a la que llega una audiencia, nosotros mismos tenemos una plataforma en la que tenemos una comunidad, pues dar visibilidad a las cosas que se están haciendo bien, poner el foco en lo que se puede hacer mejor, siempre con el compromiso de que, ¿sabes?, se haga mejor, porque es algo muy cotidiano. O sea, el vestir es algo que está en nuestro día a día. Y si podemos garantizar justo ese disfrute de quiero vestir bien, de satisfacer el estilo que tengas, que eso es una parte de lo que se habla, y está bien por más superficial que nos los han vendido, pero eso también toca muchas fibras, toca lo emocional, lo intelectual y muchas cosas, pero también la parte de sustentabilidad, la parte política, la parte sociológica, de todos los ángulos en los que puedas hablar de la moda, con el compromiso de que sea para mejor,
Sí, ahorita lo que hay que hablar es como que tenemos que consumir menos. Es bueno hablarlo no de la tapa para afuera, sino dar contexto, ¿no? ¿Por qué siempre de todo? Entonces, yo creo que es eso, es una manera de nosotros entender el mundo y ayudar a otros a entenderlo también y disfrutarlo, porque, o sea, vestirnos es algo que puede ser, no podemos escapar de ello. Hasta quienes dicen que no siguen la moda, es un statement y estás dentro de. Entonces, como no podemos escapar de ello, que es lo que a mí me parece fascinante, cómo somos parte de este sistema y podemos hacerlo mejor. Y creo que tú mencionas algo importantísimo, Amira, que es el contexto. Y la vestimenta con contexto o el acto de vestir con la contextualización de una realidad. Yo siempre le digo a mis alumnos, y aquí hay una alumna mía frente a mí, le mando saludos, hola. Justo le digo en clases, ok, la generación de la vestimenta o la conceptualización de la vestimenta responde siempre a un contexto y es la palabra favorita de los antropólogos, historiadores, toda la gente que trabaja en lo social menciona es que el contexto es importante. Y creo que en el periodismo sucede algo similar, ¿no? O sea, creo que el contexto en cómo se genera las noticias o cómo un periodista interpreta la realidad social para generar un contexto es importantísimo porque nos está situando en una temporalidad. Y a mí me gustaría preguntarte, y justamente entrando un poco en polémica, ¿qué diferencias tú encuentras entre un periodista de moda y un crítico de moda? Porque creo que en parte de eso se genera como esta malinterpretación de las acciones de un crítico al decir me gusta o no me gusta y un periodista de moda que ofrece un contexto del por qué es correcto o no utilizar o consumir moda, por ejemplo. Sí, yo creo que esa fue la otra pregunta del millón para mí, como que me quedé como, ¿cómo respondo a esto? Porque una cosa o sea, tú puedes ser las dos. O puede ser una, pero una no, se me fue la palabra, no limita a la otra. Entonces, yo como lo veo en lo más básico, en lo más práctico, un crítico de moda es aquella persona que como habla de algo, de una colección en específico y habla de un producto y también, bueno, lo ideal es que tenga contexto para decir porque esto es bueno, porque esto es malo, porque esto es innovador, porque esto se está repitiendo o no. Y hoy en día allá hay el espacio para la subjetividad. Me gusta, no me gusta. También esperamos que ese me gusta, no me gusta venga de porque exacto. Tal, no simplemente porque a mí no me gusta el azul. No, ya por ahí, a mi opinión, como que le baja puntos. Un periodista de moda tiene que ser capaz de cubrir desde varios ángulos la moda. O sea, hablar de la economía, o bueno, o darle otro, hablar de la industria de la moda, de las noticias, de la parte económica, de la parte de sustentabilidad. No de todos, porque quizás no puede abarcar todas las fuentes, pero salir más allá del mero producto, de la mera prenda. Por supuesto, entender lo que conlleva crear una prenda, lo que te dice esa prenda, quién está detrás de esa prenda, pero también la parte del negocio, quizás la parte narrativa, una parte que tú dominas mucho, que también hablamos de eso, la parte de los materiales, de las técnicas utilizadas, de todo lo antropológico que puede haber detrás. Entonces, un crítico quizás te habla de una colección, de un momento, de un producto. El periodista te va a hablar de todo, en mi opinión, de todo lo que está alrededor, que también te va a ayudar a entender lo que está pasando en específico, ¿no? Sí, te ayuda justo a explicar esta realidad, lo explica, ¿no? Y creo que es importante mencionar que cada periodista
tiene diversas fuentes a las cuales se va a acercar a la información, ¿no? Desde el conocimiento político y social y económico que debería de tener un periodista. Hasta cine. Hasta cine, exacto. O sea, creo que, y rescato una frase de Susan Sontag, que es el escritor tiene interés por todo. O sea, un escritor debe de estar siempre presente. Para ser escritor, en este caso un periodista, para ser periodista tiene que tener un interés por todo lo que suceda, sea especializado, sea un periodista de datos, un periodista de salud, Totalmente. un periodista de política o un periodista de moda, debe de estar sí o sí cercano a la realidad, es decir, estar interesado por todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, creo que eso es lo que podría diferenciar, ¿no? Un poco el manejo de fuentes y el manejo de la información con un crítico. El crítico al final se dedica solamente a enfocarse en elementos técnicos y a criticar desde una fundamentación o una argumentación, ¿no? Pero el periodista, más allá de poder hacer crítica, puede también explicar, ¿no? Debe. Y debe, sí. exacto. O sea, yo, por ejemplo, no sé, ¿cuándo tú te pones el sombrero de crítico y cuándo te pones el de periodista? Ay, no sé, es muy complicado para mí. Pero es Sí. también como, bueno, yo lo tengo más claro cuando hago las cosas por lo que me piden. Cuando he escrito por ejemplo, las reseñas para Runway, que hemos coincidido Sí, para sí, Vogue Runway. sí. O sea, teniendo en cuenta que estamos escribiendo reseñas para un medio extranjero, pero de moda de acá, y que nos dan un espacio bastante limitado al momento de escribir. Si tú lees una reseña mía, lo menos lo que yo hablo es de la ropa, pues muy poco. Porque para mí es muy importante que entiendan qué está pasando acá en México, quién es esta persona, o sea, el contexto de todo. Exacto. Entonces, ha sido muy importante para mí también cuando hablo con los editores de ahí, porque nos mantengan la continuidad. Si yo empecé a cubrir Cancino hace 4 años y seguir yo cubriendo Cancino para yo poder tener la capacidad de, la temporada pasada hizo esto, hoy está haciendo algo diferente, ha evolucionado de esta manera y poder ir justamente siendo Cancino una de mis fuentes, el propio diseñador, nutriéndola, ¿no? Y enriqueciéndola. Entonces hay un trabajo periodístico de seguimiento, de investigación también al momento de ver cuáles son las inspiraciones, todo lo que hizo tal, pero también entonces la parte crítica es al momento de, bueno, esto lo hizo, y no tanto mejor o mejor, sino ha hecho esto nuevo o esto sigue la narrativa de lo que ya se hizo, pero contar, por ejemplo, que es la 4ª colección o que se hizo esta vez la edición de Fashion Week se hizo en otro lado, o sea, dar contexto de todo lo que está pasando alrededor dentro de lo que más se puede, para que quien lo lea y no sea de acá y no haya estado aquí pueda entender, bueno, ok, la propuesta más allá de un vestido lindo de un color llamativo. Entonces, y eso no soy yo, eso es una escuela también de la gente que hemos leído, que me imagino que te pasará a ti también. O sea, uno viene de admirar a gente que lees y vas como agarrando esas referencias, y eso, el contexto todo el tiempo es lo que yo como consumidora al momento de consumir moda es lo que más agradezco, es donde más aprendo, y es al final lo que hace que te enganches y de alguna manera te obsesiones con ciertas marcas cuando captas lo que están haciendo y ya no necesitas tanto que otro te lo cuente, sino que ya a la 5ª colección que te leíste las reseñas, lo ves. Claro, y justo me surge una duda, mira, ¿cómo es que tú construyes un estilo propio cuando escribes de moda, cuando haces periodismo de moda, o la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar y que está interesada en el periodismo de moda, cómo puede encontrar su estilo al momento de escribir? Escribiendo. O sea, y leyendo mucho. Yo creo que, y siendo muy, muy honesto con uno mismo, en lo que te gusta.
O sea, en lo que te gusta desde el tipo de música que te gusta, el cine que te gusta, las cosas que te gustan. Y lo digo porque quizás uno a veces no te cuadra si no sé, lo que estás viendo, lo que te gusta, y tú quieres hacer algo como más elegante, no sé, a mí me pasaba eso, por ejemplo. O sea, yo sí veo o sea, o escucho mucha música, no sé, pop, o no sé, y leo mucho. O sea, me gustaba mucho cómo escribe Tim Blanks, cómo escribe Nicole Phelps, que no es como escribe Susie Menkes, que Susie Menkes, para quienes no saben, es como muy técnica, con muchas referencias, uno aprende muchísimo, pero es un estilo y una manera. En cambio, Tim Blanks es mucho más de referencias de cultura pop, de decirte esto se parece a la película tal, esto se parece a esta serie, esto, y te da mucha continuidad. O sea, justo lo que yo busco de este diseñador hizo esto antes, esto lo hizo ahora, sin mucho tecnicismo, la verdad, sino poniéndote muy en contexto del mundo actual. Igual Nicole Phelps, pero como decía antes, son escuelas, son estilos, y cuando de ver tú, o sea, consumiendo y haciendo y escribiendo, te vas a sentir cómodo de cómo contar las cosas, y quizás copiando, no sé si copiando, pero no palabra por palabra, sino el estilo. Sí, retomando. Yo voy a poner aquí una referencia de eso, de otros diseñadores. O sea, como escriben ellos, tratar de escribir tú, y haciendo, vas a dar con tu ritmo, con tu voz, incluso con los temas que te gustan, porque es mentira que uno va a hablar de todo. Y también, yo creo, que también lo hablaba contigo, saber tus limitaciones. Yo no tengo el conocimiento que tienes tú de la parte antropológica, de todo, que esa es mi pata floja, pero podría referirte, podría citarte. Ya yo sé que tú sabes hablar de eso. Entonces, también es eso, saber hasta dónde puedes abarcar tú con el conocimiento del que te sientes seguro, y hasta dónde puedes ir a buscar lo que no sabes. Sí, creo que el escribir es un ejercicio de autodescubrimiento, pero también un ejercicio de conocer justo tus capacidades y hasta dónde puede llegar tu propia voz, y en dónde encuentras apoyos literarios para poder llegar a donde tú quieres, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo consideras tú que es tu estilo? Pues la verdad, siempre pienso que Susan Sontag para mí es mi escritora favorita. Tengo todos sus libros, me he leído todos sus ensayos. Cuando era joven no entendía nada de lo que escribía, pero yo decía, es que tiene algo esta mujer en su manera de abordar los temas, que es tan incisivo, pero a la vez es tan elegante, que quiero ser como ella, ¿no? Entonces, lo que tú dices de mantener el estilo y descubrir tu estilo escribiendo, me pasó muy similar a ti. O sea, yo todos los días trataba de escribir aunque fuera una página, ¿no? Y no quiero ser como esos escritores rigurosos de que todo el día, todas horas tienes que escribir, no. Pero sí trataba de decir, bueno, ¿cómo lo haría Susan Sontag? Realmente yo escribía pensando... Yo también me hago esa pregunta, de verdad, de cómo lo haría Tim Blanks. Y leo a Tim Blanks. Ajá, justo. Y literal llegó un punto en que yo pensaba que Susan Sontag se me metía a mí y que ella era la que escribía todas las cosas de moda. Y así sigo funcionando, ¿eh? O sea, es como voy a abordar un texto y primero hago como toda la investigación, me siento, digo, ok, tengo esto, y otras veces siento que el mismo texto te va hablando y te va pidiendo cosas, ¿no? ¿No te pasa a veces que escribes y después lees y no sabes cómo escribiste eso? Sí. Yo después lo leo y digo, o sea, que me encanta lo que acabo de hacer, pero no sé cómo lo hice. Y después viene la parte de editar y te toca borrarlo a veces. Y es peor todavía. Sí, porque es como si entraras en trance, pues. O sea, un trance. Yo siento que escribir moda y escribir en general es entrar en este trance de estoy enfocado en esto, y el Emiliano escritor sale. Con eso es lo que yo me refería a ser honestos, o sea, porque es como que
no lo estás pensando. Y cuando tú acabas de decir como que estás poseído por Susan Sontag, y es porque es Susan Sontag, o sea, y no es una referencia fácil, o sea, eso. Yo también, yo creo que le rezo a Tim Blanks y a Nicole Phelps, ¿sabes? No, Y cuando me encomiendo a ellos, y ahí voy. Sí, cuando leí a Tim Blanks fue como, wow. Sarah Mower también me encanta. Sarah Mower también. Sarah Mower, yo no sé por qué, pero sí, o sea, es como otra voz. Es cuando cuando quiero sonar como posh. Sí. Y como que voy a Sarah Mower, pero ya como que lo siento más yo de verdad, es eso, Nicole Phelps y Tim Blanks. Y también hay otros escritores que no son de moda, que también eso es otra recomendación, que yo tengo una de mis maestras del máster, que ella es andaluza además, y ella escribe como habla, y eso es como que lo que yo quiero lograr, que la gente cuando lea, así no me conozca, como que escucha lo que le estoy contando algo. Entonces esta profesora mía que es andaluza y que sabe mucho de muchas cosas, te lo cuenta como si fuera un cuentito, como que te va a echar un cuento. Y te lo cuenta muy fácil y lo disfrutas y lo entiendes y aprendes. Y esa es la voz que yo quiero lograr. Y ese es lo más difícil. Eso es lo más difícil Ese es del súper mundo. difícil llegar a eso. O sea, es un reto y creo que justo la gente que nos está escuchando, que está aquí en el público, pues si está interesada en escribir o tiene este interés por ser periodista de moda, es eso. O sea, poco a poco sí, el espíritu de Susan Sontag me posee, pero de pronto llega Emiliano y dice, a ver, no, o sea, esto no entra tanto como Susan Sontag y esto entra ya como Emiliano Villalba, y ahí es cuando tú vas descubriendo tu propio estilo y es cuando llegas a eso. Es que ese es el otro nivel que yo te iba a decir. El nivel ya cuando desbloqueas ya como que abracé bien cómo hablan los que yo admiro y ya lo sabes y ya lo amasaste. Cuando entras tú, que es cuando yo creo que uno se le pasa el switch de editor. Pasa de ser de escritor a editor, que es lo que, como muchas cosas de las veces cuando estoy escribiendo también es como que, ok, uno empieza escribiendo para uno, como que quiero hablar de esto, de esto, de esto. Cuando paras ahí y dices, ajá. Y me ha pasado también cuando doy clases y cuando estoy entrevistando a alguien, sobre todo, es empezar a responder las preguntas que ya uno sabe las respuestas, pero la audiencia no. Exacto. Entonces, ahí es cuando empiezas a meter la información que importa, pero bueno, ¿cómo lo vas a decir? ¿Dónde lo vas a decir? Empiezas a estructurar y es una parte mucho más, mucho menos de uno, sino ya lo que vas a aportar, lo que vas a dejar, ¿no? a los demás. Muy bien. Oye, y hablando un poco justo de cómo abordamos los temas y los textos y los textos periodísticos, ¿qué consideras tú que debe de tener este periodista en cuanto a valores para ser un buen periodista o escritor de moda? Híjole, creo que esas respuestas, pues siento que son muy subjetivas, ¿no? O sea, pero al final pueden tener como un Yo punto creo que en común. no sé si un valor, yo creo que sí. Y vamos a coincidir en esto, creo que lo primero es entusiasmo y pasión por esto. O sea, porque es que te guste la moda no es una industria fácil, no es un oficio que te vas a hacer millonario. O sea, te tiene que apasionar el tema. Te tiene que entusiasmar, te tiene que emocionar, así como nos acabamos de emocionar hablando de escribir. O sea, yo sí me emociono cuando veo algo nuevo, cuando veo una marca que me gusta y que me hace pensar, o sea, cuando veo algo que está bien hecho, cuando veo colecciones que te emocionan. O sea, creo que, y eso es entusiasmo, porque alguien también puede ver la misma colección y dice, ay, qué lindo estos vestidos. Pero tú estás leyendo todas las capas que estás ahí, cuando vas captando los mensajes, cuando vas viendo todas esas cosas, te emocionas y lo que quieres es salir a crear ese contenido. Entonces yo creo que pasión, lo primero. Uno más. Yo creo que, no sé, híjole, pues a lo mejor el compromiso del que hablábamos, ¿no? O sea,
cuando te apasiona y tienes una experiencia estética, que es lo que estabas platicando, que es, híjole, me encantó la colección de tal y no puedo dejar de pensar en ella y entiendo la referencia. Me pasó con Tiempos, por ejemplo, recién, que escribí una reseña bastante, a mi parecer, bastante honesta, pero yo en el desfile estaba extasiado, estaba así como, se vuelve la verdad como una droga, ¿Sí? a ir, sentir y después ponerlo en papel y que voy para allá. Y después leerlo. Ajá, y después leerlo y decir, híjole, ¿cómo escribí esto? Ajá. Eso me pasa todo el tiempo, es como, wow, eso salió de mi cabeza, pero es que yo no me doy cuenta, o sea, sí me doy cuenta porque obviamente lo escribo, pero como que en el momento lo que está escribiendo es la pasión, ¿no? Sí. Y eso hace que, pues, tus propios mecanismos literarios salgan y salga ese personaje que hace que se escriba el texto de moda, ¿no? Entonces, pues yo creo que es el compromiso, porque al final la pasión puede hacerte sentir muy padre, muy chidísimo, muy, muy cool, y es un subidón de energía y de endorfinas, pero si no hay ese compromiso de decir, bueno, ¿cómo pongo esto sin que meta tanto de mi cuchara? Porque justo uno de los valores o los deber ser del periodismo es no ser tan subjetivo, ¿no? Pero yo le digo a mis alumnos y alumnas y alumnes que pues no, o sea, el periodismo es lo más subjetivo del mundo porque tú estás interpretando. Sí. Puede ser preciso e imparcial, que eso ya va a otra cosa, pero la subjetividad es tú estás seleccionando el tema, tú estás diciendo qué vas a decir del tema y demás, ¿no? Entonces, justo hablando un poco ahora de mandarlo a papel o mandarlo a digital, me gustaría abordar el tema de las plataformas que tenemos hoy para escribir, ¿no? En un momento lo tradicional pues eran las revistas de moda, los semanarios, etcétera, y hoy tenemos una gran diversidad, ¿no? de abordajes y de elementos para poder mandar y presentar un mensaje, ¿no? Y creo que las redes sociales son lo principal ahora, y hoy puede ser una persona periodista que está escribiendo en redes sociales y eso te hace un medio, ¿no? Un poco de lo que hablábamos sobre el medio persona que estoy abordando yo en investigación, y cómo es que el medio persona se transforma en eso, ¿no? En su propio canal de difusión. Y creo que eso hace 50 años, 30 años no era, más bien no era posible, porque las revistas eran justamente ese medio por el cual tú te hacías de un hombre, ¿no? Entonces, ¿tú cómo consideras esta evolución de las plataformas de escritura actualmente? Sí, yo creo que ya lo primero es que ya no son tan plataformas de solo escritura, sino de contenido. Bueno, está como Exacto. trillado el término, pero ya al consumir moda no es solo en un papel o en una página donde hay un escrito, sino estás hablando a la cámara o hay un podcast y estás escuchando. Entonces, pero el principio es el mismo. O sea, el mensaje tiene que llegar y hay un proceso de escritura, de un guión, de decisión del tema, cómo lo vas a decir. Y yo creo que justamente esta evolución de tantas plataformas, tantos espacios que antes no había, en los que se ha proliferado la voz y hay mucho ruido, porque hay mucho ruido, más que nunca la figura del periodista de moda, del crítico, es relevante. Porque hoy seguimos a la gente, más que todo. Seguimos a los influencers, seguimos a la gente que se hace viral y que son creadores de contenido, fotógrafos, periodistas también, que dominan pues el lenguaje en diferentes tipos de formatos. Y dentro de tanto ruido que hay, es importante eso, la integridad de quienes crean contenido, que era algo que quería aportar a los valores, que se va muy bien con lo del compromiso, y es
es pues quien tú veas que domina su profesión y que de lo que te está hablando tiene fundamento y te está aportando algo, sobre todo que te está aportando algo. Pero también la integridad de poder decir de una manera elocuente, elegante y acorde a su audiencia que algo no está bien. Uh-huh. Y eso aplica, y justo mientras hablabas decíamos, bueno, la charla se llama Escribir la moda mexicana, pero esto pues va más allá de escribir en un contexto como México, ¿no? Que es justamente, claro, entra Latinoamérica, entra el mundo entero, y creo que es muy importante y más bien creo que fue muy importante que pusiéramos esto como base para entender por qué se escribe moda hoy en México y en Latinoamérica, sí, ¿no? Al final creo que escribir esto o escribir lo que sucede es brindar a las personas un conocimiento y decir que sí sucede moda, y que sí pasa y que sí existe la moda mexicana, pero también latinoamericana. Exacto. Y la industria de la moda latinoamericana y mexicana, y cada país está en un nivel diferente en distintas partes de la industria. Claro. Porque, bueno, Colombia como industria está mucho más desarrollada que otros países, pero quizás le falta en otra parte. México está muy desarrollada en estética, propuestas, pero quizás le falta otra parte que es la que tiene Colombia, ¿sabes? Exacto. Estamos creciendo muy disparejos, pero es verdad que lo que ha sido el siglo XXI ha sido un motor muy importante para la moda latinoamericana, tanto para los creadores como para los consumidores. Sí. Hace 10 años los consumidores no estaban tanto en su mapa mental comprar algo de moda latinoamericana. Yo creo que cada vez más, y de apreciarlo y de decir, bueno, yo voy a invertir en algo de esto y de tener marcas que amen. O sea, de decir, a mí me encanta, yo me he visto de Fray Mogollón cada vez que vaya a una boda, o yo voy a ahorrar para comprarme algo de Joan Ortiz, ¿sabes? Porque ya... Y porque son diseñadores que han logrado algo que también es muy difícil, que es una estética propia. Que de esto se derivan muchas conversaciones, es una estética que ya está pasando, que es una estética de una parte, que eso, hay muchas cosas que... Pero es definitivo que si tú dices, yo te digo Joan Ortiz, ya te estoy diciendo Palmeras, Caribe, Resort. Ya. Entonces, eso ha sido un trabajo de poquito. Y la otra parte de la industria, que es quienes la seguimos, quienes la comentamos, de que estamos creciendo, vamos un poco, en mi opinión, un poco atrás, pero estamos creciendo. Y creo que justamente con la proliferación de las plataformas se ha democratizado de alguna manera, no sé si sea la palabra, pero ha sido posible para que otras voces tengan espacio. Porque antes dependías de que te contrataran en una revista o no para poderte tener el espacio. Ahorita es que no hay excusa. No hay excusa, porque tú te abres un TikTok y vas a satisfacer la necesidad de mucha gente. Sí. Vas a comunicar. Exacto. Entonces, en Latinoamérica lo que hay que saber es las diferencias que hay en Latinoamérica, lo que nos une en Latinoamérica, y saber que es una región muy compleja para seguir, y dónde estamos nosotros como medios personas. Y también, esto lo hablé contigo y creo que es la primera vez que voy a decir esto en público, pero también eso, tenemos que perder un poco el miedo, quienes nos queremos dedicar a esto, a decir, mira, esta marca no lo está haciendo bien. Uh-huh. Y no ir de mal plan de no me gusta, sino justamente honrar el trabajo que está haciendo esa persona, y para que lo hagan mejor, para que la gente después compre mejor. Y creo que ahí entra también en juego el papel del periodista muchísimo, porque pues es ser honestos con la gente, con los creadores, y decir, no lo estás haciendo bien, pero no significa que es lo último que vayas a hacer. Claro. Sino, como dicen, las áreas de oportunidad. Exacto, o sea, ¿y quién más o qué mejor que una persona que está involucrada con toda la realidad que un periodista, y decir, oye,
tu propuesta a lo mejor está muy padre, que qué bueno que la trabajaste, pero el mundo ahora está funcionando de otra manera. ¿Por qué no intentas por ahí? Claro. Y creo que justo ese es uno de los pilares importantes para entender el porqué del periodismo de moda. Sí funciona como este contextualizador y de demostración de una realidad, pero también funciona como apoyo a los creadores. Muchísimo, ¿no? Como un faro. Exacto, exacto. De que, de verdad, que lo digo con el compromiso de que de verdad yo sí quiero que la industria latinoamericana, y lo creo, o sea, tiene todo para, o sea, ser muy potente, y que cuando hay una crítica que sea en un momento negativa, es en plan de mejorar. Vamos, estoy contigo más bien para que vamos para adelante, y que dentro de la voz de cada quien que consiga su voz sepa comunicarlo tanto al creador como a la audiencia, para que la audiencia también vaya dándose un criterio, porque estoy seguro que si todos aquí le preguntamos a alguien qué opinan de Chanel, todos van a tener una opinión. Pero exacto. Porque también es una marca que es establecida, que, ¿sabes?, no le va a hacer ningún daño, y eso, lo que uno pueda decir también puede hacerle daño o ayudar a otra marca. Pero hay que ser muy responsable con lo que uno está diciendo, muy íntegro de lo que, y saber que tú lo estás diciendo por algo, pero siempre con la idea de que, mira, estamos creciendo todos en esta industria y lo que queremos es crecer juntos y empujarla. 100%. Pues siempre digo que el tiempo es el peor enemigo de los podcasts. Y antes de pasar a las preguntas, invita a la audiencia a que piense en sus preguntas para que tengamos muchas. Quisiera proponer contigo, Amira, una definición de qué es el periodismo de moda en Latinoamérica. ¿Cómo podríamos empezar esta definición ya para cerrar esta increíble charla? No, empieza tú. Mira, yo creo que el periodismo de moda es la interpretación de la realidad social situada en un contexto específico como lo es Latinoamérica, ¿no? Y esto ayuda a y su propósito u objetivo general es la explicación, posiblemente contextualización de una realidad. Eso yo podría como empezar a definir qué sucede con el periodismo de moda latinoamericano. Yo creo que es un oficio, es un oficio que hay que honrar también, o sea, hacerlo, hacer, pero creo que es un oficio que busca poner en contexto y generar criterio en quien te lee en pro de la propia industria latinoamericana. Me encanta. Pues muchas gracias, Amira. Gracias a ti, Emiliano, qué gusto, de verdad. Y yo creo que vamos a seguir grabando ahí en cabina. Grabamos preguntas y para que se pueda escuchar, y pues estamos abiertísimos a escucharles también a ustedes. Y bueno, Rodrigo, ahí. Gracias. Ahorita comentaban un poquito como esta parte de encontrar la voz propia al momento de escribir, ¿no? Pues creo que también a lo mejor como periodista, yo soy periodista independiente, tenemos un poquito más de libertad. Mi pregunta más bien es, ¿ustedes cómo navegan o cómo nivelan un poco el poder tener libertad de expresión, el poder comentar o opinar lo que quieren, pero también poner en la balanza como, pues de cierta manera, un interés comercial o una línea editorial que marca muchas veces los títulos para los que trabajamos? Bueno, sí es un balance, sí hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la naturaleza del medio en el que yo trabajo te permite
la mayor libertad posible. Porque yo, por ejemplo, me siento muy identificada con los valores de Condé Nast, en los que es un poco lo que hablaba antes de la industria latinoamericana. O sea, al final, Vogue es un medio que busca de verdad darle visibilidad y promover las marcas de aquí, del mundo, y ser un portafolio, ¿no? Y yo de verdad me siento identificada con esa línea editorial. Por eso me siento como cómoda y con la voz que estoy, que aplico en mis textos, en lo que yo no soy incisiva. Yo no voy a decir como que esto está todo mal por esto, porque para mí puede aportar más otra cosa, es lo que tú decías. Esto está mal, pero no es lo último que vas a hacer. Entonces, ese enfoque no es el más, ¿sabes?, drástico, y eso es una voz. Entonces, yo creo que primero es un privilegio y una suerte poder contar, estar en un espacio así, pero ya cuando sí ha habido momentos en los que hay que tener en cuenta pues intereses comerciales y nunca, y aquí hay compañeros míos que también nunca nos han censurado, o sea, nunca nadie nos ha dicho que no puedes decir eso. A mi caso, por lo menos, no. Sí me han dicho, dilo de otra manera, o trata y yo inclusive al momento de editar también espero ser así. Y aquí hay alguien, o sea, espero lo más posible de nunca decir como que no hagas eso. Y hay veces que yo leo cosas como que, yo no lo diría así, pero es la voz de un editor. Entonces, depende mucho también de los editores con los que trabaje. Y yo creo que ya estamos ahí en verdad en los que hay, puedes, o sea, dar libertad, y hay cosas que es como, no hagas eso porque te va a hacer daño tú mismo, ¿sabes? Que no nos ha pasado, pero yo creo que hay muchas cosas hoy en las que puedes notar que hay algo que es mejor decirlo de otra manera. No sé si respondí a la pregunta, pero creo que la manera es buscar de decirlo de una manera diferente. Yo quisiera añadir algo y que no mencionamos en la charla en general, pero pues sí, sería mentirnos a nosotros mismos que no existe interés económico dentro de las publicaciones de moda tradicionales y nuevas. O sea, hoy en día, justamente de lo que hablábamos con respecto a los medios persona, pues también tienen interés, ¿no? O sea, interés tanto social como económico, porque al final es el medio tú mismo quien está generando ingreso para ti. Entonces, en cuanto a encontrar la voz, creo que justamente el periodista es capaz de adaptar su voz sin perder su esencia para poder adaptar y brindar el mejor servicio a esos intereses de las editoriales. O sea, Emiliano Villalba, que escribe en GQ, escribe similar al Emiliano Villalba que escribiría en Cool Hunter, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los espacios se dan y tienen un sistema y una línea editorial específica. Y creo que ese es también uno de los puntos clave que tiene que considerarse al momento de generar periodismo, ¿no? O sea, tampoco va a ser lo mismo la manera en que yo abordo los textos en Semanario de Moda como en otro lugar, por lo mismo, no, porque los intereses son distintos. Entonces creo que ahí al final, como menciona Mira, es un oficio que es profesional y que al ser profesional vas adaptándote a las necesidades o intereses. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Allá, sí. Hola, bueno, yo soy estudiante de periodismo aquí en la universidad y mi duda es que ¿ustedes qué consejo darían si es más fácil empezar como becario en una de las editoriales que ya están establecidas y tienen renombre? ¿O es mejor crear un medio desde que estás en la universidad y tú empezar a que te conozcan, ya sea con un blog y también teniendo redes sociales como Instagram y TikTok?
En mi consejo es, dependiendo también qué es lo que estás buscando, ser muy honesto con lo que estás buscando a futuro, pero por lo que yo he visto y mi experiencia, es mejor empezar algo tú mismo y ir trabajándolo para que después puedas ingresar o hacer las dos cosas si te da el tiempo. O sea, yo 100% me iría por esos caminos. ¿Por qué? Porque para allá va la tendencia. O sea, los medios persona hoy son una realidad. Entonces, hoy tu voz ya no es tanto de la publicación, sino de quién está en la publicación. Y esto lo hablo en general, no tiene nada que ver con Condenadas o él o Expansión, bla, bla, bla. Entonces, si yo hubiese sido estudiante hoy, empezaría con algo propio, 100%. Los dos. Porque, y porque lo que hablábamos al principio, este es el momento para que pruebes todo y primero sepas qué es lo que no te gusta, para qué es lo que no sirve. Prueba TikTok, prueba Instagram, prueba un podcast, prueba y vas a ir descartando. Mejor que te equivoques ahorita a que lo hagas a los 35. Igual, no importa. Pero lo tuyo te va a crear tu comunidad. Si entras en un medio, vas a hacer networking, también el mundo todavía hoy, si es verdad que necesitas un poco el Emiliano que escribe en GQ. O sea, si tú tienes tu TikTok y creas tu comunidad y lo que yo te recomiendo es que si vas a crear algo tuyo, aporta algo de valor. O sea, porque sí hay mucho ruido. No importa si lo que aportas se parece a lo que hacen otros, no importa. Pero mientras se parezca más a lo que a ti te gusta, vas a ir encontrando qué es lo que te va a ir diferenciando. Y eso, el ser becario, eso te va a abrir puertas, vas a conocer gente, vas a entender cómo funciona una editorial sistema desde adentro y capaz dices, no es lo mío. ¿Te gusta? Exacto, sí. Sí es lo mío por aquí y te pueden empezar también a ligar con esas marcas que hoy todavía necesitas un poco de ese prestigio. Sí, o sea, sí es así. Pero no dejes de hacer algo. Es que no hay excusa hoy en día para no hacer algo tuyo. O sea, no la hay. Las dos cosas. Muchas gracias. Ánimo. Hazlo. No tengas miedo. Eso es algo importante. No tener miedo a hacer las cosas propias. Sí. Hola, mucho gusto. Yo soy Nabil Sarina. Yo tengo una marca y me gustaría saber cuáles son las cualidades o puntos en los que ustedes pueden clasificar a una marca como que lo está haciendo bien o mal. Ya mira, es expertísima. Lo primero es, bueno, yo sí, cuando tengo la oportunidad de verla en persona, la confección, los materiales, sí me fijo mucho en eso, de que me cuenten y verlo, pues cómo está hecho, sí, sobre todo la confección. Luego, los valores de la marca, qué hay detrás, por qué la hiciste, quién eres tú, qué quieres aportar tú. Y luego, que puede ser un plus cuando todo lo que tú me estás contando sí se traduce en el producto. Eso para mí es lo más wow. Y ojo, puede ser una playera. Yo siempre pongo el ejemplo de una marca que a mí me encanta, que se llama Básicos de México, que ellos hacen playeras, pero tienen todo un discurso y todas unas prácticas sustentables, ¿no? que tiene que ver con el uso de una prenda muchas veces. Entonces lo que hace son básicos, cómo está hecha y a quiénes ayudan, quiénes son sus fundadoras y los valores, o sea, qué hace. Cuando todo tiene coherencia, es un golazo para mí. Y también eso, entender que no todas las marcas van a lograr eso en la primera colección. Pero cuando uno habla con el diseñador, incluso con el PR, no sé, pero te están contando lo que hay y lo estás viendo. O sea, tú puedes ver que el producto tiene que ver con lo que te están contando y que, bueno, ves que le puede faltar, pero que tiene
están buscando la manera de hacerlo o que están muy claros en el punto que están ya donde quieren llegar, eso es muy bueno. Muchas gracias. No, gracias. Pues tenemos que cortar ya, pero vamos a estar por aquí en el bazar de Colectivo. Nuevamente les agradezco a ustedes, les pido un gran aplauso por ser una gran audiencia. Y pues los invitamos a que se queden, vean las propuestas de las marcas que están ahora, adquieran, hay increíbles descuentos, no es un comercial, Sí. pero sí es un comercial. Y hay marcas con una propuesta muy bonita y muy interesante, entonces los invitamos a que descubran también parte de la moda mexicana que está pasando ahora. Y si tienen alguna duda, comentario y demás, vamos a andar Amira y yo por aquí para que nos puedan contactar. Entonces, muchas gracias, Amira. Gracias, Emiliano. Gracias.